Me olvido que están en el otro navegador. Bueno, entonces ahora pasamos a las reacciones con haluros o halogenuros de alquilo, que ya un poquitito vimos la vez pasada, pero bueno, ahora las vamos a ver con más intensidad, ¿sí? Son todas reacciones que se deben a la polaridad del enlace carbono halógeno, ¿sí? El carbono queda con densidad de carga positiva, por lo tanto va a ser la parte electrofílica en este caso. Y vamos a ver 4 tipos de reacción: las sustituciones y las eliminaciones. Bien, bueno. Vamos a empezar con la SN2, que ya la vimos un poco la vez pasada. ¿Se acuerdan? Creo que debo haber usado incluso el mismo ejemplo. Tienen un nucleófilo que va a atacar al carbono electrofílico, mostrándole ya las partes del mecanismo. El nucleófilo ataca a este carbono con densidad de carga positiva y se va el halogenuro como grupo saliente de la reacción. ¿Sí? Al grupo que se va lo llamamos grupo saliente. El resultado, si ustedes miran la ecuación acá arriba, es una reacción de sustitución en la que hidróxido termina sustituyendo a ioduro, que es el grupo que se va, en este caso. Es una sustitución nucleofílica porque acá el reactivo que yo tengo es un nucleófilo, ¿sí? Y se acuerdan que el 2 en este caso tenía que ver con la molecularidad de la reacción. Es una reacción bimolecular porque, como vimos la vez pasada, el paso lento, que en este caso es el único porque es un mecanismo concertado, depende del derivado halogenado y del nucleófilo, ¿sí? Es decir, de 2 moléculas depende, o sea, depende de la reacción del nucleófilo con nuestro derivado halogenado. Por eso lo llamamos reacción concertada. ¿Sí? Un poco más en detalle, quiero ver si tengo en otro lado. Está bien, porque vamos a ver lo de la estereoquímica ahora. A ver, ya yendo más al detalle, ¿se acuerdan? Yo los debo haber mencionado que el nucleófilo ataca por la parte posterior a la posición donde está el halógeno, ¿sí? Se lo suele llamar ataque por la retaguardia. Está el ataque 180 grados con respecto a la posición del halógeno. Hay un estado de transición que... Sí, estoy grabando. Sí, sí, sí. Igual ya les digo, si alguien más quiere grabar por las dudas, no me ofendo, ¿sí? Por si siempre pasa algo. Pero bueno. El estado de transición, porque acá no tenemos intermediario, así que tenemos el estado de transición que es alto en energía y tiene una carga negativa. ¿Sí? La carga negativa está compartida por el nucleófilo entrante y por el grupo saliente. Es un carbono que tiene hibridación sp2 y está parcialmente pentacoordinado, digamos, tiene un enlace que se está formando con el oxígeno, en este caso del nucleófilo, y tiene un enlace que se está rompiendo al mismo tiempo con el iodo. Este era el diagrama de energía que vimos la vez pasada y habíamos visto también los mapas de densidad electrónica que mostraban cómo la parte negativa, es decir, el oxígeno, ataca al carbono electrofílico. Azul es menos densidad electrónica, rojo es mucha densidad electrónica. Tienen un estado de transición donde la densidad electrónica está compartida por el nucleófilo entrante y por el grupo saliente. Y finalmente se va el ioduro con carga negativa, ¿sí? Como grupo saliente de la reacción. Entonces, de esta reacción, que esto es más o menos lo mismo que hablamos la vez pasada,
De esta reacción ahora vamos a analizar más en detalle la estereoquímica de la reacción. El nucleófilo, ¿sí? Las características que tienen que tener, características de los solventes que vamos a usar y cómo va a ser ese sustrato, ese RX, ese derivado halogenado que yo voy a usar para una reacción SN2. ¿Sí? Bueno, en primer término, esta cuestión de la estereoquímica de la reacción, este ataque por la retaguardia que les mencionaba yo. Que se ve sobre todo, o sea, siempre ocurre, pero es particularmente notorio porque tiene consecuencias en la estereoquímica cuando ustedes tienen un carbono quiral, ¿no? A ver, si ustedes parten del S2-bromobutano, el producto en esta reacción es el R2-butanol, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque el nucleófilo ataca, si ustedes lo miran en cuanto a los orbitales, se va a unir a la parte posterior del lóbulo, al lóbulo pequeño de un orbital sp3. Vieron que siempre tenía un lóbulo grande, que era el enlazante con el bromo en este caso, y un lobulito pequeño que uno medio no lo usaba para nada normalmente. Bueno, acá ese es el lugar a donde se une el nucleófilo, que en este caso es el hidróxido. En el estado de transición ven que tienen sp2 con una orbital p pura, que de un lado tiene al nucleófilo y del otro lado al grupo saliente, ¿sí? Este enlace se está formando y este otro enlace se está rompiendo. Cuando se va el bromo, ¿sí? Esto rehibridiza a sp3, ¿está bien? Con el lóbulo grande ahora del lado del hidróxido, ¿sí? O sea, si ustedes miran qué es lo que pasa con el ataque por atrás, o sea, se lo suele asociar, por eso les puse este dibujito, a como cuando se da vuelta un paraguas, ¿tá? Hay un ataque por la cara posterior, ¿tá? La 180 grados con respecto al halógeno, y cuando se va el halógeno es como si ese paragüitas se diera vuelta, ¿sí? Rehibridiza sp3 y ven que es como un paraguas que se da vuelta. Acá ataca por esta parte posterior, tiene el estado de transición con el carbono sp2 plano y luego rehibridiza dándose vuelta, ¿sí? Eso explica que yo tengo un cambio de la configuración en torno a ese carbono. Son reacciones que se habla que tienen inversión de la configuración, ¿sí? Obviamente, si yo digo que el cambio es de S a R, estoy pensando en que el grupo que entra tiene la misma prioridad de Canning, y Prelog que el grupo saliente, que eso no tiene por qué ser así. ¿Está bien? O sea, yo tengo una inversión de la configuración en el carbono que depende de cuál sea el grupo, se puede traducir o no en que cambie de S a R, ¿sí? Acuérdense que para definir S u R yo tengo que ver las prioridades que asigno de manera arbitraria según las reglas SIP estas, ¿sí? No sé si me estoy explicando, si los dice lío. O sea, siempre es válida la inversión de configuración real, de la inversión del orden de los sustituyentes en torno al carbono. Se puede o no traducir en un cambio de R a S, normalmente ocurre, pero se puede o no puede traducir en un cambio de R a S dependiendo de si tiene la misma prioridad en cuanto a las reglas de nomenclatura SIP, el grupo entrante que el grupo saliente. ¿Sí? ¿Se entendió esto de la estereoquímica? Sí. Pasamos entonces a hablar un poquito de los nucleófilos. Los nucleófilos, obviamente esta tabla es a modo ilustrativo, no se tienen que aprender nucleófilos de memoria, pero miren la variedad de reacciones que pueden tener, ¿sí? Puede incluso reaccionar con, por ejemplo, un RX puede reaccionar con un ioduro, que es un nucleófilo muy bueno, no solo puede ser un grupo saliente, pueden tener el anión hidróxido para dar alcoholes, dar éteres, está una variedad
muy grande de compuestos. Las SN2 son reacciones muy usadas. No, acá les quería mencionar. Ok. Sí, está en el ejemplo más abajo. Acá tienen ejemplos concretos para obtener alcoholes, éteres. Solo hago una salvedad, se los puse porque es cierto, está en el libro. Pueden obtener aminas, ¿sí? Pero bueno, el caso de las aminas merece una mención especial. Las aminas no se suelen, no suelen ser adecuadas para reacciones de SN2 porque acá la butilamina resultante es más reactiva incluso que el amoníaco. Entonces la realidad es que en este medio de reacción esta butilamina va a reaccionar con otra molécula de RX para dar la amina secundaria, terciaria o incluso cuaternaria, ¿sí? Entonces en realidad las reacciones de SN2 no son un buen método para preparar aminas, salvo que yo quiera obtener, salvo la reacción solo con amoníaco, porque en este caso en particular yo puedo trabajar con muchísimo exceso de amoníaco y lograr que el exceso sea tal que no obtenga el producto, digamos, el bis o incluso de mayor sustitución. Sí, pero bueno, normalmente las aminas, una butilamina no sería una buena reacción, la de la butilamina con un derivado halogenado, porque avanza, o sea, sigue reaccionando y me da productos de polialquilación de las aminas. ¿Tá? Este es un caso particular que se puede usar, de hecho acá dice amoníaco en exceso, ¿sí? Pero bueno, por las dudas, si les aparecen los ejercicios, no suele ser un buen método de preparación de aminas. Bueno, acá tienen también listaditos algunos nucleófilos para que los vayan conociendo y entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las características, qué es lo que hace un buen nucleófilo, porque la particularidad que tienen las reacciones tipo 2, ya sea la SN2 o la E2, que vamos a ver después, E es de eliminación, ¿sí? La eliminación tipo 2 es que necesitan nucleófilos fuertes. Entonces vamos a tener que hablar un poco de qué significa esto de nucleófilos fuertes. ¿Cuáles son nucleófilos fuertes? Los nucleófilos fuertes van a ser los más reactivos, ¿sí? Entonces la primera regla es que las bases conjugadas son siempre más nucleofílicas que sus ácidos comparativamente. O sea, acá tengo el metanol, es un nucleófilo débil, y el metóxido, ¿sí? Es un nucleófilo fuerte. Con su carga negativa va a tener mucha tendencia a reaccionar y estas reacciones son más rápidas, requieren energía de activación más baja. Bien. Acá vamos a ver el resumen de las tendencias en la nucleofilia, pero bueno, primero mencionar, a ver, basicidad y nucleofilia son dos cosas que están muy relacionadas, ¿sí? Acá también ustedes me van a poder decir el metóxido es más nucleofílico y también claramente mucho más básico que el metanol. Eso es cierto. Basicidad y nucleofilia son dos cosas relacionadas, digamos basicidad pensando ahora en lo que uno más maneja normalmente, que es el concepto de Bronsted-Lowry de tomar un protón. ¿Sí? Normalmente las bases de Bronsted-Lowry son buenos nucleófilos. ¿Está bien? Diferenciamos que si el electrófilo, por así decirlo, es un protón, vamos a hablar de bases, y si el electrófilo es otra cosa distinta a un protón, vamos a hablar de nucleofilia, por ejemplo, un carbono. ¿Sí? Pero son dos conceptos relacionados. Y la mayor parte de los nucleófilos son también muy básicos. Y eso trae toda una suerte de problemas en las reacciones, como vamos a ver ahora en un ratito. Pero si bien son dos conceptos que están relacionados, no son exactamente idénticos y yo voy a tener algunos casos en los que algunos ejemplos de bases muy buenas, que son malos nucleófilos, y de nucleófilos muy buenos, que son malas bases, que, bueno, me van a servir particularmente en algunas reacciones que yo los quiero usar.
¿sí? Entonces, bueno, esto luego lo leen, no sé qué decía, pero espero que diga más o menos eso que dije. Y entonces, vamos a ver un poco las reglitas estas para pensar en la nucleofilia. ¿Qué es un buen nucleófilo? La primera es la que ya hablamos recién, me parece, claro, una especie con carga negativa es un nucleófilo más fuerte que una especie neutra similar, ¿sí? Es decir, que una base es más nucleofílica que su ácido conjugado. Esto es lo mismo que hablamos antes, obviamente el hidróxido va a tener mucha más tendencia a atacar un carbono electrofílico que una molécula de agua, ¿sí? Y lo mismo vale para los otros amigos que tienen acá, el amiduro de sodio y el grupo amino. ¿Sí? Esto va de la mano con la basicidad. El hidróxido también es más básico que el agua. ¿Sí? Regla número 2. La nucleofilia disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica siguiendo el aumento de la electronegatividad. Bien. Esto también va de la mano con la basicidad. Acá tienen ustedes que cuando tienen un átomo muy electronegativo, ¿tá? Como puede ser el oxígeno si lo comparamos con el nitrógeno o el flúor comparado con estos dos, ¿sí? Ellos tienen mucha menos tendencia a compartir ese par de electrones, porque son mucho más electronegativos y quieren conservar el par de electrones para sí mismos. Entonces van a tener mucha menos tendencia a captar un protón o a reaccionar, por ejemplo, con un carbono electrofílico, ¿sí? Esto también va de la mano con la basicidad. En este caso, comparativamente en esta serie, el amiduro de sodio, bueno, yo ya le puse el contraión, el amiduro de algo, ¿tá? El anión amiduro es una base muy fuerte y un muy buen nucleófilo, ¿sí? Lo mismo si comparan el amoníaco con el agua, el amoníaco es más básico y es un mejor nucleófilo porque tiene más tendencia a compartir ese par de electrones, ¿sí? Simplemente porque nitrógeno es menos electronegativo que oxígeno. Así que hasta acá van todos de la mano con la basicidad y medio no puedo distinguir unos de otros. Bases iguales a nucleófilos. Cambia acá en la regla 3, ¿está bien? Nosotros sabíamos, acá tiene, porque esto tiene que ver con la polarizabilidad, ¿sí? En la serie de los halógenos, donde lo podemos ver fácilmente, acá tienen las otras series también, pero la más conocida para nosotros es la serie de los halógenos. Nosotros habíamos dicho que el fluoruro era el más básico y el ioduro era el menos básico. Lo habíamos explicado en su momento diciendo que, bueno, los aniones cuanto más grandes son, mejor acomodan esa carga negativa y menos tendencia tienen a compartirla, ¿sí? Eso es cierto, pero en cuanto a la nucleofilia, acá el orden se ve invertido. ¿Está bien? ¿Por qué se ve invertido? El ioduro es el mejor nucleófilo de toda la serie, ¿sí? Y eso se debe a que el ioduro, como es muy grande, es muy polarizable. Muy polarizable, ¿se acuerdan que era que uno podía deformar esa nube electrónica? Y eso a nosotros, para la nucleofilia, nos va a servir particularmente, ¿sí? Porque miren acá les puse el dibujito, que lo encontré en algún libro, me pareció muy amistoso. Flúor frente al yodo. El yodo, como es muy grande, puede empezar a formar su enlace acá con el carbono a mayor distancia. Es como si tuviera un bracito que puede estirar, estirar y agarrar de la mano, ¿sí? Y de ese modo ir acercándose ya agarradito. O sea, forma el enlace mucho más lejos, no se tiene que acercar tanto y no tiene tantos problemas incluso con los hidrógenos que están acá cerca. Forma el enlace desde más lejos y eso lo ayuda muchísimo bueno, que el enlace se constituya. El flúor, por otro lado, como no es nada polarizable, se tiene que acercar un montón para terminar dando el enlace. ¿Está? De lejos no se forma nada, ¿sí? Entonces, esta cuestión de poder deformar la nube electrónica, de que sean polarizables, es algo que va a ser particularmente importante en la nucleofilia. Y de ese modo explicamos que el ioduro
sea el más nucleofílico en la serie de los halógenos, aunque sea el menos básico. ¿Está bien? ¿Está por largar una tormenta? ¿No? Se está largando una lluvia mal. ¿Siguieron hasta ahí? Bien. Bueno. Ahora vamos a otro modo de diferenciar nucleófilos de bases, ¿sí? Por ejemplo, en los alcóxidos yo puedo jugar con el volumen de la base versus el nucleófilo. ¿Está bien? Acá el átomo que va a reaccionar es el mismo, pero cuando yo tengo un grupo muy voluminoso, como por ejemplo en este terbutóxido, acá por el volumen de los metilos, le va a costar mucho acercarse a este grupo a un carbono electrofílico, ¿sí? Simplemente por el volumen de la base. Entonces eso lo va a hacer un nucleófilo muy malo, ¿está bien? Sin embargo va a ser una buena base, ¿sí? ¿Por qué va a ser una buena base? Porque tomar un protón es mucho más, ya fíjense acá en estos dibujitos, el protón es como que está más afuera, no me tengo que meter adentro de la molécula tanto para tomar un protón. Tomo uno de los protones más externos que anden por ahí y va a ser una buena base, ¿sí? Sin embargo, va a ser un pésimo nucleófilo porque no va a llegar ni por casualidad adentro de la molécula, ¿está bien? Entonces ya con el tamaño de la cadena carbonada de un grupo del mismo estilo, acá son los dos alcóxidos, un etóxido que no tiene impedimento estérico es un muy buen nucleófilo, ¿sí? Mientras que el terbutóxido va a ser una buena base pero un mal nucleófilo. Y de ese modo yo puedo jugar un poco con si necesito nucleófilos o bases, porque ya les adelanto que para la eliminación 2, que es una reacción que compite con la SN2, yo voy a necesitar una base, ¿sí? No un nucleófilo. Algunos nucleófilos pueden actuar como bases, pero si yo quiero favorecer la eliminación, por ahí me conviene poner un terbutóxido. Y si yo quiero un producto de sustitución, voy a tener que pensar en algo más pequeño, como un etóxido. ¿Bien? ¿Van? Bueno. Entonces, ahora ya pasamos al tema del disolvente. A ver, yo acá lo que quiero es un disolvente polar. Sí, quiero un disolvente polar porque voy a necesitar disolver mi nucleófilo, que a veces puede ser incluso una partícula cargada. Pero no quiero que esté excesivamente solvatado, porque la realidad es que el nucleófilo, como tienen acá un ejemplo con un fluoruro, si está todo solvatado, no puede reaccionar con este carbono electrofílico. Tiene que desolvatarse, ¿sí? Al menos parcialmente, para poder reaccionar con ese carbono. ¿Está bien? Entonces, yo quiero solventes polares que me permitan mantener a mi nucleófilo en solución, pero no voy a querer solventes lo que se llaman próticos, ¿sí? ¿Cuáles son los solventes próticos? O sea, como su nombre los dice, tienen protones ácidos que pueden dar enlaces de hidrógeno, ¿tá? Como por ejemplo los alcoholes o el agua, y esos enlaces de hidrógeno están buenísimos para solvatar mis iones, pero los van a hacer muy poco reactivos, entonces enlentecen la reacción, ¿está bien? Por lo tanto, los solventes próticos no van a ser los de mejor elección. Yo voy a elegir preferentemente solventes polares apróticos, ¿sí? Ven que acá no tienen OH ni NH, como la DMF, el acetonitrilo o incluso la acetona, que son muy polares. Me van a poder disolver en general las moléculas involucradas en el medio, pero no van a estabilizar tanto el nucleófilo y van a permitir que reaccione, ¿sí? Eso en cuanto a los disolventes. Y lo último que nos queda para ver de la SN2, ahora sí, son qué pasa con el sustrato de la SN2, qué pasa con ese derivado halogenado. Entonces yo voy a tener que mirar dos cosas. Uno,
lo que es la parte carbonada, como tiene que ser, y por otro lado, cómo tiene que ser el grupo halogenado como grupo saliente, ¿sí? La parte carbonada tiene que tener poco impedimento estérico, me parece que eso viene más adelante, ¿está bien? Eso lo dejo para más adelante que tengo el dibujito, ¿sí? Entonces, primero vemos qué es lo que pasa con el grupo saliente. ¿Está? El grupo saliente es ese ioduro, cloruro, bromuro del derivado halogenado. Tiene dos funciones. Por un lado, lo que va a tener que hacer es polarizar el enlace carbono halógeno, ¿sí? Para que ese carbono tenga densidad de carga positiva y pueda reaccionar. Y por el otro lado tiene que irse con el par electrónico y acomodarlo bien, ¿sí? Es decir, ese grupo saliente tiene que irse, claramente, como su nombre lo indica. Entonces, para esto tiene que cumplir con algunos requisitos. Por un lado, ser electronegativo y polarizar el enlace. Bien. Por otro lado, cuando se va, tiene que ser un grupo estable, como habíamos visto, no sé, para el ioduro, por ejemplo, para el bromuro. No pueden ser bases fuertes, tiene que irse un grupo que acomode bien esa carga negativa. Y lo último, ¿sí? Es que también tiene que ser polarizable. Esto es lo mismo, pero a la inversa. No sé si tengo dibujo, me parece que ya no tengo dibujo. No, ya no tengo dibujo. Lo mismo, pero a la inversa de lo que vimos antes. Me interesan también los grupos polarizables porque también es como que se pueden ir yendo y quedar agarraditos hasta que se terminan de ir, ¿tá? Por decirlo de algún modo. Se pueden ir moviendo y queda esa nube electrónica, es como que se van yendo de a poco, a diferencia de los grupos no polarizables. Eso explica que el ioduro es un buen nucleófilo y también es un muy buen grupo saliente, ¿sí? Acá tienen grupos, tienen ejemplos de grupos salientes comunes. Esto no es solo válido para las sustituciones con derivados halogenados, sino para todo tipo de reacción en la que se tenga que ir un grupo saliente. Incluso hablamos hace un rato con SEA que el agua era un muy buen grupo saliente, ¿está? Tienen iones, que son buenos grupos salientes, como los halógenos que hablamos recién, o acá tienen algunos aniones como el sulfonato, que están muy estabilizados por resonancia. Acá este par electrónico, ¿sí? Si lo vuelcan acá, este sale, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, después pueden volcarlo acá y este sale, ¿tá? O sea, este es un anión muy estabilizado por resonancia, al igual que los restantes, y que explica que esos iones, si bien tienen carga, sean buenos grupos salientes. Y si no, otra forma es obtener moléculas neutras como grupos salientes, como vimos cuando protonamos el nítrico con el sulfúrico y logramos que el grupo saliente sea el agua, ¿sí? Ese mismo concepto lo pueden usar y eliminar alcoholes, aminas, etcétera, como buenos grupos salientes. Bueno, acá les pongo un ejemplo de qué tipo de reacciones, por ejemplo, bueno, nosotros en particular nos estamos refiriendo a los derivados halogenados, pero los alcoholes, ¿sí? Dan reacciones de sustitución nucleofílica también, pero no igual que los halógenos, porque ¿qué pasa? Si yo quiero usar el bromo, que ya sabemos que también es un buen nucleófilo, más allá de ser un buen grupo saliente, y atacar al metanol, lo que me pasa es que yo tendría que tener el hidróxido como el grupo saliente, que es una base fuerte y eso explica que va a ser un mal grupo saliente por ser una base fuerte. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras bases fuertes, que no cumplen con el requisito de acomodar bien esta carga negativa. Entonces, ¿qué hago yo como estrategia con los alcoholes? Los alcoholes dan la SN1 y la SN2, ¿sí? La SN1 la vamos a ver después, pero con catálisis ácida. ¿Qué significa esa catálisis ácida? ¿Tá? Que se va a protonar el hidroxilo alcohólico. ¿Se acuerdan de que los alcoholes son anfóteros, así que se pueden protonar? ¿Sí? No es que sean una cosa súper básica, pero se pueden protonar en ciertas condiciones. Entonces yo hago la reacción con bromuro de hidrógeno, protono,
Acá el alcohol y ahora esto, ¿sí? Se puede ir como agua, como buen grupo saliente. Entonces da la SN2 con el bromuro, ¿sí? Y el grupo saliente es el agua. Esa es una estrategia para transformar un mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Y por eso los alcoholes dan reacciones muy parecidas, dan la SN2, dan la SN1, que ahora vamos a ver, pero requieren una catálisis ácida. Y lo último que nos queda ver ahora vimos, analizamos en cuanto al sustrato el grupo saliente, todas las condiciones que tiene que cumplir y lo que nos queda ahora es analizar la parte carbonada. Para el SN2 está el ataque por la cara posterior, digamos, a la que tiene el halógeno, el ataque por la retaguardia, ¿sí? Fíjense que el carbono que tiene que ser atacado es el que está en negro, ¿tá? Si ustedes tienen el bromuro de etilo, no es un mayor problema, yo puedo ver la posición de ataque. Ya si tienen un grupo secundario, como en el que tienen acá, que es el bromuro de isopropilo, todavía es posible el ataque, pero ya es mucho más complicado. Y noten que si ya tienen un resto terbutilo, va a ser imposible con esos 3 metilos acceder a este carbono, que es el que tiene que reaccionar. Por lo tanto, el orden de reacción es, obviamente, para los derivados, para los halogenuros de metilo primero, seguidos de primarios, secundarios, y los terciarios no dan la SN2. Ahora vamos a ver en un rato qué reacción dan, pero los halogenuros de alquilo terciarios no dan la SN2, ¿sí? Por un tema de impedimento estérico. Pobre el nucleófilo no tiene cómo meterse en esa posición. ¿Sí? ¿Están con eso? Ya les adelanto que la reacción competitiva, si ya les va quedando de a poco, la reacción competitiva de la SN2 es la eliminación tipo 2. Por lo tanto, los RX terciarios, ¿sí? RX es el derivado halogenado alquílico, ¿no? A veces le digo RX para acortar. Los derivados terciarios eliminan, no sustituyen. En los secundarios vas a obtener probablemente mezclas, hay que ver, hay formas de favorecer uno u otro, pero dan más mezclas y los que dan muy bien la sustitución son los halogenuros de metilo y los primarios. Bueno, acá esta es una tabla solo como para mostrarles algunos ejemplos relacionados a esto. Sí. Bueno, ven que acá usaron, son todas, es siempre la rapidez relativa con respecto a la reacción sobre el bromuro de isopropilo, que es secundario, ¿está? A esta le asignan el valor de 1. Ya un halogenuro primario reacciona 50 veces más rápido y miren, ni hablar un halogenuro de metilo. El terciario prácticamente no reacciona, ¿sí? De una velocidad muy, muy baja. Y lo que me parece interesante de esta tabla es mostrarles no solo, digamos, el impedimento estérico en el carbono directamente unido, sino que influye el impedimento estérico global en la molécula. Por ejemplo, acá tienen un bromuro, me voy al ejemplo extremo, unido a un carbono primario, ¿sí? Pero que este está unido a un carbono, o sea, está unido a un carbono que es cuaternario, ¿está? Fíjense todos los metilos. Entonces, eso hace que esa posición esté muy impedida para el ataque. A ver si se los puedo buscar. No, este en cualquiera. Sí, una cosa es que le pase al carbono electrofílico, pero el impedimento estérico global de la molécula, si tiene vecinos que están muy sustituidos,
también le va a molestar. ¿Sí? Acá este carbono no tiene ningún problema, es primario, pero un grupo tendría que acercarse y pasar cerca de todo este resto demasiado voluminoso y eso va a hacer que la reacción sea complicada, ¿sí? Que sea bastante lenta a pesar de estar el bromo unido a un carbono que es primario. ¿Está? Y esto que está a lo último, pero que es muy importante, y es que la SN2, luego lo veremos para la SN1, pero la SN2 no da con restos, con derivados halogenados, arílicos ni vinílicos, ¿sí? O sea, ustedes piensen que lo vuelvo al inicio de la vida. Si yo tuviera acá, ¿sí? Imagínense que este hidrógeno es un cloro, un bromo, lo que quieran. Para atacar por atrás tendría que venir un nucleófilo y meterse adentro, pasar por atrás de toda la nube pi, ¿está bien? Con todos los electrones pi, sí, imposible. No da la reacción de SN2 con derivados halogenados, ni vinílicos, ni arílicos, porque tendría que atravesar la nube pi y eso no va a pasar. Bueno, así no voy a llegar ni el próximo milenio. Bien, ¿dudas de la SN2? Bien. Bueno, me voy a tomar un mate y pasamos a la SN1 que también vimos un poquito ya clase pasada. ¿Se acuerdan que era esta? De hecho, la diapositiva probablemente sea la misma. Ay, me canso de hablar mucho. Entonces, SN1. Acá se acuerdan que era la reacción, la 1 era de unimolecular, ¿sí? Es decir, que acá el paso lento, es decir, el paso 1 de la reacción involucraba solo una molécula, ¿sí? Que es nuestro derivado halogenado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba acá? Acá lo que pasaba era que primero se formaba el carbocatión, o sea, se iba el bromo como buen grupo saliente espontáneamente, se forma el carbocatión y luego el carbocatión, ya ahora sí en el paso más rápido de la reacción, este es el paso difícil, ¿tá? Que es que se forme voluntariamente el carbocatión por sí mismo. Luego, en el paso más rápido de la reacción, ese carbocatión reacciona con un nucleófilo y que en este caso, por ejemplo, es el metanol, ¿está bien? Y por ser el metanol, acá tienen un primer producto con carga positiva, ¿está? Porque carbocatión, o sea, partícula positiva reacciona con partícula neutra, les queda una carga positiva y este protón se pierde, por ejemplo, lo va a tomar otra molécula de metanol, ¿sí? Para ahora sí recuperar el éter en su forma neutra. Bien. Este mecanismo lo vimos la otra vez. No hablamos mucho de los nucleófilos, de la diferencia. A ver, la diferencia entre las reacciones tipo 1 y tipo 2 es el nucleófilo, ¿sí? Ahora tiene un nucleófilo débil, como es el metanol, ¿tá? Piensen que acá tiene que ocurrir esto por voluntad propia, que es formarse el carbocatión, ¿sí? Ese no es que, por más que sea un carbocatión estabilizado,
en general no es un paso sencillo. Entonces, son reacciones que tardan en, digamos, en iniciarse y en general cuando reaccionan con un nucleófilo, el nucleófilo es un nucleófilo débil que normalmente es el mismo solvente. Son reacciones que se las conoce como solvólisis, ¿está bien? Porque reaccionan con el solvente que puede ser metanol, puede ser agua, puede ser etanol, ¿sí? Si ustedes tienen un nucleófilo fuerte, el nucleófilo que es muy reactivo, va a forzar la reacción, ya sea una SN2 o su competencia, la eliminación tipo 2. Pero ese nucleófilo va a querer reaccionar, no va a esperar 200 años a que se forme el carbocatión ahí para reaccionar. ¿Sí? No sé si con este ejemplo se entiende lo que quiero decir. Las reacciones tipo 1 se dan, pero requieren un nucleófilo débil. Si yo pongo un nucleófilo fuerte, el nucleófilo ese algo va a querer hacer y va a querer hacer algo pronto, ¿está bien? Entonces va a forzar mecanismos tipo 2, ya sea SN2 o eliminación tipo 2. ¿Sí? La SN1 va a ser la reacción competitiva de la E1 que vamos a ver en un ratito. ¿Da? Entonces, utilidad de las SN1, la solvólisis sobre todo. Ven que el producto es del mismo estilo, pero van a reaccionar con metanol o normalmente es siempre el solvente. Y ya les adelanto que no son reacciones demasiado usadas. Bueno, hay varios motivos. ¿Sí? Una es que es vía carbocatión y eso implica que muchas veces ya saben que los carbocationes transponen y empieza a obtener mezclas de cosas. Y una cosa es plantearlo en carbocationes chiquitos y sencillos, pero yo cuando ya me voy a moléculas, no sé, piensen en un esteroide, que ya los conocen, que los vieron hace poco, moléculas de ese tamaño, imagínense plantear reacciones tipo 1 con carbocationes saltarines, puedes obtener toda una mezcla de cosas. ¿Tá? Eso por un lado. Y por el otro lado es que la SN1 compite mucho con la E1 y es difícil encontrar una selectividad. Entonces se usa en casos puntuales, pero son mucho más usadas las reacciones tipo 2. ¿Sí? ¿Y acá qué hice? Les puse otro mecanismo de otro lado. Porque acá es con un ejemplo puntual y este es un mecanismo general. Y acá el primer paso es la formación del carbocatión y en el segundo paso ese carbocatión reacciona con el nucleófilo. Esta es una reacción en 2 pasos, a diferencia de la SN2 que era un mecanismo concertado. Y vamos a analizar lo mismo que antes, estereoquímica, el nucleófilo, el solvente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá lo mismo que vimos o similar a lo que vimos la otra vez para el queno. Son reacciones vía carbocatión. Eso implica que el carbocatión tiene una hibridación sp2, o sea, es plano. Me queda un lóbulo del orbital P, digamos, hacia arriba en este esquema y otro lóbulo del orbital P hacia abajo, ¿sí? Y puede reaccionar por cualquiera de las dos caras el nucleófilo, por arriba o por abajo. Si reacciona por una cara me va a dar el producto de una configuración y si reacciona por la otra cara el producto de la otra configuración, ¿está? Esto significa que yo obtengo una mezcla del producto R y S, ¿sí? No son reacciones en las que se invierte la configuración como la SN2, sino que son reacciones en las que se habla de racemización. Por racemización no necesariamente tienen que entender que obtienen la mezcla racémica. ¿Sí? Reacciones con racemización, a veces se dice racemización parcial, ¿tá? Significa que obtienen el racémico o obtienen al menos una mezcla en alguna proporción de ambos isómeros. ¿Tá? Racemización significa al menos no enantio puro. Obtienen como producto una mezcla que tiene menor pureza óptica que el sustrato. ¿Sí? De hecho, en este caso, si bien potencialmente ustedes podrían obtener el racémico, en general lo que se ve es más inversión que retención de la configuración,
O sea, acá en un ejemplo como este, obtienen más del que ataca por abajo. Y eso está asociado a que el bromo cuando se va, no es una cosa, o sea, se forma el carbocatión, ¿sí? Pero la salida del bromo que queda cerca, por ahí, por un tiempo, por así decirlo, impide un poco la entrada del nucleófilo por ese lado, porque está el bromo, ¿sí? Entonces está un poco más favorecida la entrada del nucleófilo por el lado contrario al bromo. ¿Está bien? Entonces, en general hay más inversión que retención de la configuración, ¿sí? Pero son reacciones que involucran racemización. ¿Sí? ¿Van con eso? Ya terminamos la SN1 y les voy a tener que dar un mini recreo más porque yo me estoy muriendo. Bueno, sustratos de la SN1 va a tener que ver con la estabilidad del carbocatión, muy similar a lo que veíamos para alquenos, o sea, el carbocatión, cuanto más estable sea el carbocatión que se forme, más rápido se va a dar esa reacción, ¿sí? Es decir que la SN1 favorece a los carbocationes terciarios más que los secundarios, y la verdad es que en los primarios o en los carbocationes o los carbocationes de metilo ya no se van a formar, salvo que yo pueda tener algún tipo de reordenamiento. Así que normalmente las SN1 dan solo en terciarios y secundarios, ¿sí? Y van a estar muy favorecidos los carbocationes estabilizados por resonancia. Acá les puse dos que nosotros ya los conocemos, pero bueno, como para que les queden también a modo de recordatorio en estas diapositivas. Tienen un carbocatión bencílico, ¿sí? Al que le pueden plantear todas estas estructuras resonantes, y es un carbocatión muy estabilizado por resonancia. Y también los otros que conocen como carbocationes estabilizados son los alílicos. A partir del bromuro de alilo se puede formar un carbocatión para el que pueden escribir estas dos estructuras resonantes equivalentes en energía, así que van a ser muy contribuyentes. ¿Está bien? Esta es una diapositiva resumen de estabilidad de carbocationes, que ahora sí, como que ya vimos todo. Vieron que en distintas clases fuimos sumando y sumando cosas. Primero habíamos visto solo los alquílicos, luego sumamos los que estaban estabilizados por resonancia. A ver, los más estables son los carbocationes. A ver, no, voy a ir a otro lado. Un poco para hacer un esquema así en la cabeza, uno podría pensar que, por ejemplo, el carbocatión bencílico, ¿no? El bencílico primario, ¿sí? Es un carbocatión primario, pero obviamente va a ser más estable que un carbocatión primario no estabilizado por resonancia. Entonces, un poco como la generalidad es, cuando ustedes tienen un carbocatión estabilizado por resonancia, lo ponen en el grado de estabilización del siguiente, ¿está? O sea, un bencílico primario sería más o menos como un secundario. Un alílico primario sería más o menos como un carbocatión secundario, ¿sí? Un carbocatión terciario podría ser similar en estabilidad a un catión alílico secundario. Obviamente no tienen que saberse órdenes en detalle, o sea, sí tienen que saber que carbocationes terciarios más que secundarios más que primarios, lo mismo que ya vimos, y que la resonancia le aporta estabilidad, entonces obviamente un carbocatión bencílico va a estar mucho más estabilizado que uno primario, ¿sí? Creo que eso vimos todo. Los que nos quedan por ver es por qué la SN1 tampoco da en aluros de vinilo ni en aluros de arilo. ¿Sí?
A ver si los escribo aparte. Por ejemplo, con cloro. Y ustedes ya sobre el sustrato pueden pensar en escribir estas estructuras resonantes. No le puse el paraelectrónico. Bueno, voy a escribirla. Ay, horrible. Voy a poner primero el paraelectrónico. Que siempre me lo pone en cualquier lado. Si el cloro sabemos que puede dar electrones, entonces yo puedo... ¿Estoy usando flechas punta de anzuelo? Sí. Elegí re mal las flechas. ¿Elegí mal estas flechas todo el tiempo? No, antes las elegí bien. Ah, bueno, genial. Bueno, vieron que es que son como es muy poca la definición entre media flecha y flecha completa. Está bien, estas son flechas completas. Se mueve el par electrónico, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo ya puedo plantear estas estructuras resonantes en el sustrato que me muestran que el enlace cloro-carbono tiene cierto carácter de enlace doble, ¿está bien? Que nos va a explicar que sea un enlace bastante fuerte y más difícil de romper que otro RX común, ¿sí? Para formar el carbocatión. Lo mismo valdría para los arílicos, lo hice porque era más chiquito de mostrar. Y otra cosa que dicen los libros es que el carbocatión que se forma acá está poco estabilizado por hiperconjugación. La verdad es que no explican demasiado. Yo lo que entiendo de eso es que acá estos enlaces carbono, lo que sean, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿sí? Que digamos están fijos porque recuerden que el doble enlace es rígido y con ángulos de 120 hiperconjugan mal con la orbital P en donde la orbital P vacante, así que no van a poder estabilizar bien ese carbocatión por el tipo de estructura que tiene. Pero hay un problema también de hiperconjugación, evidentemente, o eso al menos postula alguno de los libros que se pueda explicar algo al respecto. ¿Ah? Pero bueno, la conclusión importante, no dan ni la SN1 ni la SN2 por distintos motivos, pero acá no dan cationes estabilizados. Bien. Quiero ver acá. Bueno, entonces nos queda ver lo del grupo saliente. Para lo de los grupos salientes vale exactamente lo mismo, por suerte, que para la SN2. De hecho, no sé si la tabla no es la misma o es muy parecida. ¿Sí? Siempre se van a ver como grupos salientes iones estabilizados que soporten bien la carga negativa o moléculas neutras. ¿Tá? Y bueno, lo mismo que antes, o sea, siempre me conviene que sean polarizables, ¿sí? Porque así es mucho más estable el estado de transición. O sea, no tengo una cosa tan drástica entre que el grupo saliente está unido y no está unido, ¿sí? Y en cuanto a los disolventes, acá a mí sí me interesa tener solventes próticos porque el paso difícil en mi caso es la formación de los iones, ¿sí? Eso es distinto a la SN2. Acá el paso difícil es la formación del carbocatión y del haluro, ¿está bien? Entonces, a mí me va a interesar tener las partículas cargadas, los iones, súper estabilizados por solvatación o lo que sea.
Luego, una vez que tengo el carbocatión, vendrá el nucleófilo, reaccionará y verá cómo se arregla, ¿está bien? Pero el paso difícil acá es la formación de los iones. Entonces acá van a estar favorecidos los solventes próticos. Acá tiene una tablita como para ver, fíjense que la velocidad en agua ya es mayor que en metanol y que disminuye mucho en solventes polares apróticos. Y bueno, acá les puse una partecita en la que les explica que es cierto que hay un problema de solubilidad porque los haluros de alquilo no los van a disolver en agua. Entonces lo que se hace en ese caso es normalmente hacer una predisolución con alguna proporción de acetona o de alcohol que transforme sus compuestos en compuestos solubles en agua. ¿Sí? Eso es como una cuestión práctica, que a veces me ocurre que el solvente que tengo que utilizar, mi compuesto no es soluble. ¿Está bien? Pero los indicados acá son solventes próticos. Y este es un resumen en donde comparan la SN1 con la SN2, ¿sí? Los tipos de... la diferencia principal acá, más allá de todo lo que sigue después, acuérdense que es el nucleófilo. La SN2 necesita nucleófilos fuertes y la SN1 difícil que se dé con nucleófilo fuerte. El nucleófilo fuerte ya va a forzar alguno de los mecanismos SN2, ¿sí? Luego los sustratos, acá va vía estabilidad de carbocatión, así que carbocationes estabilizados, y acá va vía impedimento estérico, es la SN2, así que ahí está la diferencia. Hay una diferencia en los disolventes, normalmente para la SN1 próticos y para la SN2 polares apróticos. Esto no lo vimos nosotros, no se hagan problema, el nitrato de plata fuerza la ionización. Las sales de plata ayudan a que se formen los carbocationes, ¿sí? Nada, simplemente eso no importa, ¿tá? Es porque nosotros no lo vimos, pero está asociado a eso, a que las sales de plata ayudan a que se formen los carbocationes, incluso los carbocationes difíciles de formar, como pueden ser los primarios. El resto de las cosas son de repaso. ¿Me dan 10 minutos? A mí, yo estoy muerta de hablar. ¿Tienen alguna duda? Si no me dan 10 minutos a mí y vuelvo 8:40 más viva para explicarles lo que queda, porque sí, hablé muy rápido, pero estoy agotada. Bueno, nada, me renuevo el mate, revivo y 8:40 estoy. Mientras piensen si tienen dudas.